Martínez. Muy buenas noches. Para mí es un honor poder compartir con usted esta noche y establecer un diálogo para conocer algunos aspectos de lo que son los alimentos transgénicos. Muchas personas se preguntan qué son los alimentos transgénicos y muy pocas personas pueden dar una respuesta. La verdad es que para mí es de mucha satisfacción estar con ustedes. Ante todo queremos darle la gracia a una persona que me han dicho que colaboró bastante para que yo estuviera en esta conferencia el pasado día 22, que por problemas con la línea aérea que nos traía aquí, no pudimos estar a tiempo. La conferencia era a las 7 de la noche, llegamos a esta ciudad cerca de las 10 de la noche, así que realmente fue una pena. La persona que se sintió más dolida era yo precisamente, porque hicimos todos los esfuerzos. Pero lo importante es que esta noche sí estamos. Y venimos a hablar de un tema que a todos tiene que interesarnos. Nosotros tenemos derecho a saber qué es lo que comemos. Yo tengo que decidir qué es lo que quiero comer. Cuando yo voy a un supermercado, yo tengo que saber cuál es el producto que estoy comprando. Cuando yo voy a un mercado público, de todo lo que se me oferta, que está allí, yo debo tener un criterio para que lo que tome realmente sea para mi beneficio, para mi provecho, y que no me cree ningún problema. Yo quiero comenzar explicándole algunas cosas que ahora mismo no tienen explicación, es decir, que científicamente no tienen explicación y que atañen directamente al ser humano. Ya los cambios globales se conocen, se sabe que la Tierra está enferma, se sabe que los cambios globales afectan a toda la humanidad. ¿Que por qué Venezuela? Venezuela tuvo, según lo que dicen los cables internacionales, hasta hace unos días Venezuela declaró unas regiones o unos estados en emergencia por unas inundaciones que no eran muy comunes, por lo menos en este siglo son las primeras, y en el siglo pasado se conocieron muy pocas inundaciones de esa magnitud. Y ciudades donde no cayó una gotita de agua, para llegar al Parque Central había que tomar una yola. Yo no sé si ustedes saben que en Europa uno de los ríos más estables es el Elba, es el Rin, es el Danubio. Recorren 7 y 8 y 9 naciones y toda la que está en la zona baja inundada por completo. A cambio de lluvias que no son normales. El sudeste asiático, yo no sé si ustedes oyeron hablar porque son estos días, apareció la noticia de la nube gris. Una especie de nube que no es nube de lluvia, porque usted ve las nubes de lluvia y ustedes ven cuando es una nube de lluvia cuando va a llover, sino una nube gris que todo lo cubre y el sol se pone rojo. Una nube que parece ser estacionaria, que prácticamente no se mueve y provoca unos cambios, primero las enfermedades con patologías desconocidas, pero ante todo los cambios a nivel microclimático, es decir, o no tan microclimático, sino macroclimático, porque afectó todo el sudeste asiático. Las inundaciones más grandes que se conocen en los últimos tiempos, por lo menos del siglo XX que acaba de pasar, y ya comenzando el XXI, que se dieron justamente en el sudeste asiático, en la China y en la India fundamentalmente. No el caso de Bangladesh. Bangladesh es común de que cada rato vienen las casitas, comienzan a flotar, cuando vienen, el Ganges hace sus grandes avenidas, pero la zona central de China, parte de Vietnam, todo lo que es el sudeste o el oriente asiático, nunca se había visto con avenidas tan grandes como aquellas. Es decir, los cambios globales, los cambios del clima son conocidos y a cada día las sorpresas aparecen, pero eso nos llama ya la atención. ¿Por qué? Porque son comunes. ¿Qué es lo lamentable? Cuando nosotros nos acostumbramos a que hay problemas, nos acostumbramos a los problemas y convivimos con ellos, y a veces nos hacemos hasta irresponsables
porque no nos preocupamos lo suficiente para buscarle soluciones. Pero hay un problema que es el que menos se trata de dar a conocer a la humanidad, y es el caso de los alimentos transgénicos. Y cualquier detallito que pueda filtrarse, de inmediatamente se corta o se tapa. Ustedes se acuerdan que en 1996, 95 y 96, en Inglaterra comenzó un problema de una enfermedad que atacaba el ganado, que se llamaba el mal de la vaca locas. Técnicamente se hablaba de la encefalopatía espongiforme bovina, que era una enfermedad que consistía en que la vaca que se enfermaba, el cerebro comenzaba a encogerse. Es como si se le volviera primero como una esponja llena de espuma, y que después como que comenzaba como a encogerse, como si se estuviera achicharrando, ¿no? Eso le provocaba unos dolores enormes, y la vaca, como no soportaban el dolor, se lanzaban a correr y se estrellaban contra cualquier cosa. El mal de la vaca locas, cuando comenzó a diagnosticarse, era cuando habían ya 100.000 ejemplares enfermos. Al final de 1996 y comienzo del 97, el gobierno británico, porque el problema comenzó en Inglaterra, el gobierno británico le dijo a la ciudadanía que descuidara, que ese problema era de las vacas y que no pasaba al ser humano, no habían evidencias claras que iba a pasar al ser humano. Eso tranquilizó un poquito, pero dijeron, por prevención, por si acaso, ya la encefalopatía comienza a generalizarse prácticamente en todo Gran Bretaña y entrando ya a la parte continental. Recuérdense que Gran Bretaña forma parte de las islas, ¿no? Entraba por Francia y afectó un poquito a Holanda, que le quedaba al lado, y un poquito a todos los Países Bajos, un poquito a Dinamarca, un poquito a Alemania. Pero el caso fundamental se concentraba en Inglaterra y que pasaba a Francia. A finales del 97 ya se conocieron 27 casos de seres humanos que la patología que presentó era igualito al de las vacas locas. El cerebro, cuando se analizaba el cerebro humano, veía que se empequeñecía, pero que se ponía como esponjoso y que lo que tendía era a contraerse. Esas personas morían de dolores inconfesables. 26 personas en Inglaterra y 1 en Francia. Y eso fue lo que creó la alarma total. Se comenzó a sacrificar 1 millón de cabezas de ganado. Yo no sé si ustedes se acuerdan lo del cable, cómo aparecían la cantidad de vacas que tenían que coger y llevarlas justamente a los cementerios que se crearon, porque no bastaba con incinerarla en los campos de pasto, sino que hubo que sacarlo a ciudades especiales, a campos, áreas especiales para pegarle fuego. Nunca se aclaró por qué las vacas se volvieron locas. Incluso se llegó a decir que la vaca loca era un mal que se iba a controlar, que las vacas locas solamente iban a estar locas por unas semanas o por unos meses. Después que duró 1 año, se dieron cuenta que el mal iba para largo y que todavía el mal no se ha erradicado del todo. Pero en medio de ese problema, que eso cundió alarma en toda Europa, ustedes se acuerdan, que después Argentina comenzó a hacer el poder en Sudamérica, que después no se quería consumir carne que se produjera en Europa, sino que se estaba importando toda de Argentina. Argentina comenzó una bonanza económica muy parecida a la que muchas veces tiene vuestro país con el petróleo, ¿no? En medio del problema, en el 98 y en el 99, apareció otra enfermedad donde todavía no había problema, que era justamente la parte continental. Y era que apareció la fiebre aftosa. ¿Ustedes se acuerdan de la famosa fiebre aftosa? Una fiebre que le da a la vaca y que se consideró que esa era mucho más sencilla porque era una enfermedad que se podía controlar más fácilmente y que definitivamente no afectaba a seres humanos. Cuando una niña francesa de apenas 17 años, brillante en la universidad,
con las mejores calificaciones, prácticamente ya llegando al grado, es decir, prácticamente graduándose en la universidad. Una niña que era el encanto de sus padres, comienza a sufrir unos problemas tan anormales que no había explicación. Primero, la niña comienza con pérdida de memoria, y lo que exhibía esa muchacha de sus cualidades era la habilidad que tenía ella justamente para pasar exámenes con las mejores notas. Es decir, una muchacha con una capacidad de retención extraordinaria. Comienza a perder la memoria. Poco después, comienza a tener problemas para reconocer sus amigas, su compañera de estudios. Poco tiempo después tiene problemas para reconocer sus hermanos. Y después le hablaba a su madre y no conocía a su madre. Le dice, pero mi hija, ¿qué te está pasando? Miren, ustedes saben cuando la alegría se le empaña, esos padres que toda su fortuna, toda su esperanza en el futuro estaba cifrada en esa niña, comenzó a apagársele. Y la salud de esa niña comienza a desmejorar, hasta que, sin explicaciones, la niña muere. A pesar de que visitó los principales centros médicos que había en toda Francia, y murió sin explicaciones. Cuando se analizó, cuando se hizo los estudios finales, cuando se trata de descubrir si hubo algún elemento de que agarrarse para decir realmente murió de esto, lo más que se pudo asociar era que los alimentos que ella consumía, lo normal, era leche, de la leche que consumía todo el día en el desayuno, que era el único alimento que era constante en la dieta de ellos. Y se dieron cuenta, porque 2 o 3 niños después sufrieron la misma consecuencia, era de que la fiebre aftosa estaba atacando ya a los seres humanos. Yo quiero decirle a ustedes que en 1989, en Estados Unidos, se comienza a buscar solución para una serie de problemas que sufre la sociedad norteamericana y que no hay forma de controlarlo tan fácilmente. Los gringos caen en patologías raras en cualquier momento. Una de ellas es la depresión. No hay muchas explicaciones para la depresión. No se sabe por qué las mujeres norteamericanas tienen problemas, como todas las mujeres en toda parte del mundo, pero fundamentalmente la sociedad norteamericana tiene serios problemas premenstruales, es decir, ese periodo previo a la menstruación. La sociedad norteamericana tiene serios problemas para concitar el sueño, es decir, los insomnios son normales en aquella sociedad. Se debía buscar un medicamento que contribuyera a contrarrestar aquellos males. Todos los antibióticos, todas las medicinas normales, todos los somnolientes, todos los sedantes que se utilizaban hasta ese momento no daban resultado. Las personas seguían con dolores premenstruales, seguían con depresiones muy grandes y lo peor, jóvenes de 28 y 30 años comienzan con el mal de Parkinson. ¿Qué es la estabilidad? Un joven que no pueda tener estabilidad, que ya comience con temblores de 30 a 35 años, que su sistema nervioso se vea afectado, eso es completamente raro. El mal de Alzheimer, ustedes saben el caso de Ronald Reagan, que ya tenía problemas para reconocer a su esposa. El Alzheimer comienza no en personas tan adultas ya como Reagan, sino con jóvenes de 35 y 40 años. Hay que buscar una salida para todo esto. Y crean un producto que le llamaron triptófano L o L-triptófano. El primer medicamento transgénico o procedente de organismos genéticamente modificados, fabricado con una bacteria que ustedes conocen, la tumefacin, la Agrobacterium tumefacin, que se usa mucho en la agricultura. Los primeros experimentos, ustedes saben que todo producto hay que experimentarlo. Las muestras médicas, aquí tenemos doctores, ustedes lo conocen muy bien. Las muestras médicas. Yo soy un campesino
No me haga mucho caso, por si acaso. Pero yo no le tomo una muestra médica a nadie. Esa muestra que regalan, miren, tome esto, llévese esto, que son lo que regalan los visitantes a médicos. Ustedes lo conocen muy claro. ¿Para qué se regala una muestra médica? ¿Cuándo un laboratorio que se gasta todo el dinero del mundo saca un producto para regalarlo? Las muestras médicas, ustedes saben que son para hacer ensayos, ¿no? Las primeras muestras médicas que se lanzaron al mercado tuvieron el resultado de 38 muertes, oiga, 38 muertes, y 1.500 casos de personas que se considera que iban a tener lesiones permanentes con el L-tristófano. El primer aminoácido transgénico que se lanzó al mercado. Queremos decirle que la vida norteamericana es una vida cara, ¿no? La única vida barata, que así que se conoce, el argot que manejan los profesionales de esto, ¿no? La vida barata existe en el sur o en el tercer mundo. Y no voy a mencionar casos que lo conozco bien claro, pero los argentinos, imagínense los argentinos que se consideran un pedacito de Europa, ¿no? Pero los argentinos fueron los primeros, en 1987, 88, 89, en comenzarse a ensayar un virus que producía la rabia, pero que se estaba utilizando perfectamente en el cultivo de papas. Y que se estuvo ensayando por mucho tiempo allá, y los obreros, es más, ni siquiera el gobierno argentino se enteró de que esos ensayos hizo una empresa de Minnesota y de Filadelfia, dos empresas norteamericanas que se establecieron allá para hacer esos ensayos. Después, y no voy a mencionar los nombres de las empresas porque, por respeto, pero el que lo necesite, si le interesa, yo le digo los nombres porque son conocidas mundialmente, son multinacionales, ¿no? Produjeron otra hormona para ensayarla para las vacas lecheras. Usted sabe que las vacas que producen leche se ordeñan en la mañana y en la tarde y producen una cantidad de litros, ¿no? Había que buscar un alimento que contribuyera a que ese rendimiento se potencializara. Y crearon una hormona, que los nombres los tenemos aquí, son nombres bastante técnicos, que hacía que la vaca le produjera leche. Usted ordeñaba la vaca a las 8, a las 6 de la mañana, ya en hora del mediodía la podía ordeñar otra vez, en la tarde y en la noche. Podía ordeñarla 4 veces cuando nada más se ordeñaba 2 veces. Es decir, producía leche a cualquier cantidad. Se consideró que era la solución. Eso fue en Canadá, que la produjo una empresa norteamericana, ustedes la conocen, la produce todos los productos que están comprando por ahí. Los canadienses, cuando vieron estas vacas que producían leche o cualquier cosa, le prestaron atención de una vez, porque el caso no es común. ¿Cómo que una vaca te la ordeña 4 veces al día? ¿Dónde se ha visto eso? Inmediatamente se vio que era justamente unos aminoácidos que se le agregaban a los alimentos peletizados que estaba consumiendo el animal y producía cualquier cantidad de leche. Lo único que se veía era que la leche, quienes la consumían, tenía un sabor normal, sabía leche perfectamente, pero inmediatamente se pudo averiguar que las niñas de 11, 12 y 13 años, los senitos le comenzaban a crecer mucho más rápido, y que las mujeres comenzaban a tener problemas de mastitis, es decir, de inflamación en las mamas. Inmediatamente se dieron cuenta que era producto de justamente una hormona extraída a partir de organismos genéticamente modificados. Yo no sé si ustedes se acuerdan del famoso tomate McGregor, que se lanzó al mercado en 1994. El famoso tomate bello, hermoso, un tomate más grande que lo normal, rojito, rojo, impecable, sin una piquita, sin una manchita verde, rojo. Usted lo cogía y lo ponía en la mesa. Si un tomate maduro, usted sabe que al otro día, al menos al segundo día ya se está degradando. Y si usted lo deja 4 días, ese tomate ya se degradó. A ese tomate pasaba 1 semana, 2 semanas, 15 días, 21 días y el tomate igualito, igualito. Cuando usted lo partía, usted veía como crujía los dientes
del cuchillo con que usted lo estaba partiendo. Y cuando usted lo comía veía como estaba consumiendo algo plástico. Sabía un poquito a tomate, pero como comiendo algo plástico. El carnieje, si usted se acuerda, eso se cayó. Se cayó, de que dijeron, no el tomate McGregor. Nadie lo compraba. Se cayó. Nunca se dio a conocer este caso. ¿Qué es lo que ha salido a la humanidad? ¿Qué es lo que se conoce realmente de los transgénicos? Que el caso de los tacos, usted sabe que los tacos están de moda, los tacos mexicanos, los famosos tacos mexicanos. Usted sabe que la Bell es la que fabrica más tacos. La Bell y la Tomba son de las dos compañías mexicanas que más tacos producen a partir de maíz, claro está, y que se comercializa en Estados Unidos. Una empresa que usted conoce bien, la Philip Morris, fue la que se asociaron para distribuirlo allá. Un maíz genéticamente modificado, fabricado por una empresa europea, se llamaba Aventis. La Aventis, el maíz Starling se autorizó para que se ensayara en Estados Unidos, pero solamente para dárselo a comer a los animales, no a seres humanos. Es que se le diera a la vaca y a los animales que lo consumieran, no seres humanos. ¿Qué sucede? Que una compañía norteamericana quiso analizar realmente la composición de los tacos porque tenían un sabor un poquito raro, que no eran lo comunes. Y se vio que la mayor parte de los tacos eran producto de un maíz genéticamente modificado, utilizando justamente un producto que debe ser utilizado en animales y que ya estaba consumiendo seres humanos. Como fueron norteamericanos, la Oficina de Agricultura y Comercio comenzó a retirar 70 millones de toneladas de ese maíz que estaba siendo sembrado en campos norteamericanos. Y en una semana que los periódicos oyeron eso y salió a la prensa, la Philip Morris perdió 70 millones de dólares nada más vendiendo tacos. Para que usted tenga una idea, 70 millones de dólares en solo una semana vendiendo tacos. Y a partir de ahí se comenzó una campaña donde los norteamericanos decían, ni siquiera estamos nosotros exentos, porque hasta ahora todo lo que se ensayaba, si se producía aquí, se enviaba para el país del tercer mundo, aquí no se comía. Es más, ustedes saben que en Norteamérica la comida chatarra no la comen los gringos, la comen los latinos. Nosotros somos los que compramos toda esa comida rápida, esa comida chatarra que venden por ahí, que ellos mismos le llaman comida chatarra, y que los ingleses le han puesto un nombre muy bonito. Le dicen comida frankensteiniana, es decir, que lo que sirve para crear monstruos, el que come todo aquello. Y ustedes saben el caso de la famosa vaquita americana. Una vaquita que la creaban, genéticamente modificada, claro está. Esa vaca no tenía que llevarla al campo para que se alimentara. Simplemente le conectaban unos sueros por el cuello y por alguna parte del cuerpo y comenzaban a alimentarla con hormonas y con productos. Y ese animal crecía, que crece porque todavía se está ensayando. Y si no, sigan comiendo esa carne suavecita que anda por ahí. Ese animal cuando crece y es todo un animal, no tiene ni siquiera hueso. Y la cabeza es tan chiquita como la bolita de tenis que ustedes juegan en la mesa, ¿no? Y eso la están usando todavía. En la mayor parte de estas compañías norteamericanas que venden los fast food, esta comida rápida, ¿no? Esa comida tan suave, ¿no? ¿Y sabe por qué es suave? Porque prácticamente es de glóbulos blancos, es pus, lo que uno está consumiendo, por si ustedes no lo sabían. Y precisamente por eso que se resulta tan suave, tan fácil de comer. Quiero decirle que lo de los alimentos transgénicos llegó a crear tanto problema, que las naciones que se hicieron poderosas, y yo le puedo mencionar los nombres porque ya sí son conocidos internacionalmente, Estados Unidos y Canadá, ellos dos, los dos del norte, los gigantes del norte, producían hasta 1998 y 99, estaban produciendo el 88% de todos los alimentos transgénicos del mundo. No lo consumían, pero lo enviaban a los países del tercer mundo. Después aparece en la escena Argentina, que fue donde se hicieron los primeros ensayos en la América Latina, Argentina, Chile, Uruguay, Argentina, Chile, Uruguay y Brasil. Y después aparece en la escena Australia. Australia, porque Europa y Asia participaban,
Usted sabe que en Europa, en España principalmente, y la mayor parte de estos países que era de la órbita socialista, que ya están completamente con el sistema capitalista, también comenzaron a hacer estos ensayos, pero básicamente un grupo de 6 países, Estados Unidos, Canadá, Argentina, Chile, Uruguay y Australia, se reunieron en lo que llamaron el Grupo de Miami. El Grupo de Miami eran los empresarios que producían los alimentos transgénicos y comenzaron a oponerse a todas las iniciativas que iban orientadas ya a que los productos transgénicos fueran etiquetados. ¿Sabe lo que son las etiquetas, no? Que cuando usted va al mercado, el producto que usted está comprando tiene que tener una descripción de todas las características del producto y además de qué se fabricó, porque es lo lógico. En 1999, las Naciones Unidas por primera vez se reúne en Cartagena de Indias, aquí en Colombia, para crear lo que le llamaron el Protocolo de Bioseguridad. Óigame esto. Hasta ahora usted sabe que en Naciones Unidas existe el Consejo de Seguridad. Es decir, una nación porque se le ocurra no le puede declarar la guerra a otra, o porque sea más poderosa esa cosa puede ir encima de otra, porque hay normas de países civilizados, ¿no? Que hay que tomar decisiones cuando se dice que un país está poniendo en peligro la estabilidad de otro, y si hay que atacarlo debe salir con un acuerdo que tomen justamente todas las naciones del mundo, porque por eso están en las Naciones Unidas, ¿no? Por eso existe el Consejo de Seguridad, ¿para qué? Garantizar la seguridad de todas las naciones del mundo, porque todas las naciones tienen derecho a vivir como Dios la creó, con su propio sistema político. Eso es lo lógico, ¿no? Pero nunca se habló de bioseguridad, es decir, de que la vida como tal había que protegerla. Que la vida humana, óigase bien, la vida humana, nosotros, que las plantas y que los animales tenían derecho a existir como la naturaleza lo creó. Es decir, que una mata de mango, una papa, un cambur, que un pez, que un ratón, cualquier animal tiene derecho a existir como Dios lo creó, y que nadie interfiriera la constitución que la misma naturaleza creó para él. Para eso se creó el protocolo de bioseguridad, para que el traje que tiene la naturaleza se respetara. Es decir, ustedes ven cómo están nuestras montañas, ¿no? Esos bosques que están allá arriba tienen un traje que le costó muchos miles y millones de años a la naturaleza estructurarlo, ¿no? En otras palabras, la tierra tiene derecho a vivir con todos sus hijos como ella lo creó, y no que otro de sus hijos creara organismos como le diera la gana, como ellos quisieran, sino que la vida debía darse como la naturaleza lo creó. Ese fue el protocolo de bioseguridad que se estableció, comenzó a estructurarse en Cartagena de Indias. Después, cuando se va a Montreal a firmar, es decir, fueron las Naciones Unidas, ¿no? Los países que están en la órbita de las Naciones Unidas se pusieron de acuerdo en Cartagena. Cuando van a Montreal a firmar el acuerdo, dice el grupo de los 8, no. El grupo de los 6, porque eran 6, es decir, Estados Unidos, Canadá, Chile, Argentina, Uruguay y Australia. Dijeron, nosotros no estamos de acuerdo con los términos del protocolo. Lo primero que decía era que la práctica de la ingeniería genética para crear organismos manipulados genéticamente no debía extenderse a productos que no fueran simplemente para experimentos, para medicina fundamentalmente, no tanto para la alimentación, sino para medicina. Quiero decirle que los transgénicos no solamente lo que comemos, sino la medicina, que de eso vamos a hablar dentro de un ratito. Y que todo producto que se utilizara y se llevara al mercado, antes de liberarse significa declararse que se cultiva en todas partes, había que poner una etiqueta en los productos que lo comercializaran, y además el producto vivo, porque una cosa es vender un producto vivo, es decir, como la semilla del maíz, por ejemplo, a los derivados, es decir, toda la galletita, todas las cosas que se pueden fabricar a partir del maíz. Todo eso estaba en el protocolo de bioseguridad, diciendo que había que etiquetarlo. Entonces, el grupo de los 6, el grupo de Miami, dijo, nosotros no estamos de acuerdo, porque eso interfiere en el libre comercio. Yo pongo mi empresa, produzco cualquier cosa, yo tengo derecho a lanzarlo al mercado, sin que nadie averigüe cómo yo lo hice.
Eso tiene que controlarlo la OMC, es decir, la Organización Mundial del Comercio, que dice no se puede poner ningún tipo de barrera al comercio mundial. Ningún tipo de barrera. Entonces, no se va a etiquetar los productos. Ya la Comunidad Europea sí lo hace. Porque la Comunidad Europea sufrió en carne propia todo lo que le expliqué de los ingleses. Los ingleses, miren, los niños de esta famosa Lady Lee, Lady Di, sí, Diana, sus dos hijos que se quedaron ahí, las dos maravillas, ustedes conocen la historia mejor que yo. Esos muchachitos no comen nada que se compre en el mercado ni en el supermercado. Lo que ellos van a consumir se produce en granjas propias, granjas privadas, que ellos van a supervisar, y que los obreros que están trabajando allí es de toda la consideración y de todo el respeto de las casas reales, de la corona que dirige todo aquello, porque ellos no compran nada ni comen nada que se compra en los mercados, porque ellos no saben qué es lo que están comprando, y ellos sí tienen, imagínense, son los futuros reyes, ellos no pueden comer cualquier cosa. Ellos iban a ver todo lo que van a consumir, cómo se produce, en las granjas que se producen, y además certificar de que el producto que van a consumir es un producto biológico u orgánico, es decir, que no tenga nada de agroquímicos. ¿Se entiende? Entonces la Comunidad Europea exige ya el etiquetado. Ustedes van a España, ustedes van a cualquier país de eso, y ustedes ven que hasta esa galletita Oreo que están por ahí, hasta esa galletita Oreo dice, este producto es fabricado a partir de organismos genéticamente modificados. Oigan, hasta esa galletita chiquita que se parecen por ahí, hay que ponérselo, porque ya las leyes allá son lo suficientemente rígidas. Pero nosotros, el nuevo mundo, nuestro gran continente, el continente de la esperanza, todavía no tiene quien lo defienda. Nuestras leyes todavía no son lo suficientemente rígidas para que obliguen justamente a estas empresas a que tengan que ponerle en la etiqueta a los productos el origen del material que están utilizando. Y se atacó fuertemente, eso hablábamos hace un ratito con el doctor Barrios, se atacó fuertemente a la OMS, es decir, a la Organización Mundial de la Salud y a la FAO. Ustedes saben que entre los dos fue que crearon el Codex Alimentarius, que ustedes conocen, que ese sí exigía que por ética las empresas deben decir que ese producto y garantizar la característica de ese producto que se va llevando al mercado es un producto inocuo, es decir, inofensivo para la salud. Y a la OPS, a la Organización Panamericana de la Salud, que también, que ha sido una de las que más ha trabajado, y eso hay que reconocerlo, se dijeron que fueron lo suficientemente débiles, porque son organismos de Naciones Unidas. Son organismos de Naciones Unidas. La Organización Mundial del Comercio, que es la que anarquiza todo, el Banco Mundial, que anarquiza todo, el FMI, que anarquiza todo, porque lo de ellos es dinero y no es otra cosa, pero están dentro del sistema de Naciones Unidas, igual que la OMC, igual que la OMS, es decir, la Organización Mundial de la Salud. Se le dijo que fueron igual que la FAO, Organización Mundial de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación. Estos organismos que son los que tienen que velar y luchar para que haya una alimentación segura y de calidad, se dijeron que fueron débiles ante el grupo de los 6, es decir, ante estos empresarios que querían comercializar todo esto. Bueno, de toda esta historia, ¿qué es lo que hay? Hasta ahora todo lo que yo le he hecho es un preámbulo para hablarle realmente de qué son los alimentos transgénicos. Usted sabe que la palabra transgénico, trans es de transporte, ¿no? Y génico se refiere a los genes, ¿no? Se habla del transporte de genes de una especie a otra. Hasta ahora, el único proceso transgénico que se hacía era justamente entre el hombre y la mujer, ¿verdad? Su mecanismo de reproducción, como lo hace el macho y la hembra de cualquier especie, es decir, un intercambio de material genético para producir una criatura. Hasta ahora, la naturaleza es quien hace esos cambios, ¿no? Usted nunca puede pensar que puede coger un gen de un animal, introducirlo en la genética de una planta. Es decir, ¿cómo a usted se le ocurre? Dígame en qué mente cabe usted cruzar un pez con un tomate, con una mata de tomate. ¿En qué mente puede caber que yo puedo coger los genes de un ratón y meterlos en los genes de una papa?
Eso está raro. ¿Cómo te concibe eso? ¿Cómo te cree que yo puedo coger los genes de un puerco e introducirlo en una mata de maíz? Usted dirá, no, pero eso es una locura. Eso es lo que se está haciendo. La biotecnología ahora mismo ya no tiene barreras. La biotecnología puede hacer todos los cruces que ustedes se imaginan. Una mata de palma, cualquiera de esas, usted la puede cruzar con una ballena. Un tiburón usted lo puede cruzar con cualquier plantita terrestre, cualquiera de esas. Es decir, ya la biotecnología puede hacer lo que le parezca. ¿Ha avanzado o no la ciencia? Como ustedes no se imaginan. Pero óigase bien, que se hagan estos transportes de genes, ¿cuáles son las consecuencias? Es decir, se está haciendo en todas las direcciones, ¿Cuáles son las consecuencias? Permítame señalarle algunas de las que se conocen, porque es cierto, lo que dicen los promotores de los productos transgénicos es decir, no, hasta ahora no se conoce claramente cuáles son las consecuencias. Simplemente nosotros estamos experimentando, y es cierto. Pero los indicios son lo suficientemente claros para uno darse cuenta qué es lo que viene. Vamos por parte. ¿Cómo se hace ese transporte de genes? ¿Cómo yo puedo coger un gen de un pez? Óigase bien, ¿cómo yo puedo coger un gen de un salmón y ponerlo en una mata de tomate? Las técnicas primarias, y la primera técnica que se utilizaron, hay muchas técnicas que se ensayaron. La primera fue la biobalística. La biobalística era coger el ADN, es decir, el ADN, que es el material genético, que está en el núcleo de la célula, el ADN de un pez, ponerle una cápsula e introducírselo a la planta. Por ejemplo, usted lo cogía del pez y ese le llamaban biobalística. ¿Por qué? Porque era que cogían ese gen, ese material genético y se le inyectaba después la mata de tomate. Y después el ADN se recombinaba, por eso se llamó la técnica del ADN recombinante, donde los genes del pez se recombinaban con los genes de la mata de tomate. Había que hacer entre 12 y 15,000 ensayos para tú tener 5 o 6 resultados positivos. Entre 12 y 15,000 ensayos para tú tener 5 éxitos. Dijeron, no, esto como que no funciona. Otra técnica le llamaron electroforesis, que significaba coger el material genético del pez, lo licuaban, ¿verdad? Y después se le bombardeaba a los genes de una mata de tomate para ver cómo eso se recombinaba naturalmente. Había que hacer cientos y cientos de ensayos y los resultados eran como muy pobres, muy pobres. Es decir, la técnica que utilizaba el hombre para coger material genético de un lado y ponerlo en el otro no daba muchos resultados. Hasta que la inteligencia del ser humano lo condujo a darse cuenta que la naturaleza sabe más que todos nosotros. Y entonces quisieron buscar un mecanismo más natural. Y utilizaron entonces los virus, plásmidos, bacterias, ¿no? Que se comieran el material genético del pez. Poniendo un ejemplo nada más que estoy, que se comieran el material genético del pez y después, como un parásito genético, se introdujera en la mata de tomate, como un parásito genético. Es decir, se llevaba ya el material genético del pez y entraba en la mata de tomate. Aparentemente, eso fue lo que se llamaron los famosos vectores biológicos. Vectores porque eran simplemente los puentes. Eso daba resultados excelentes. Excelente. Hasta ahora es la técnica más utilizada mundialmente. Ahí yo tengo una lista de todo caso que usted ve con todas las bacterias que se están utilizando. ¿Qué sucede? Que se pensó que las bacterias y los plásmidos y los virus eran inofensivos. Es simplemente ellos cogían material de aquí y lo depositaban allí. ¿Qué pasaba con ellos? Nadie sabía nada. Hasta que se descubrió que estas bacterias y estos virus no eran tan inofensivos, no eran tan inocuos como se pensaba, sino que la mayor parte de esos vectores tenían características como esta. Primero, son organismos sumamente resistentes, que no mueren fácilmente. Son sumamente resistentes, sí, son capaces de soportar todos los cambios ambientales que se dan, ¿no?
ante todo la fiebre. Ustedes saben que la fiebre es un mecanismo de defensa del organismo. Que el cuerpo aumentara de temperatura y esa cosa, y no le pasaba absolutamente nada. Y seguían comiendo, alimentándose perfectamente. Pero lo peor eran que tenían genes marcadores. Óigase bien, genes marcadores. ¿Qué eran los genes marcadores? Genes que tenían la característica de ser resistente a los antibióticos, por ejemplo. Resistente a los antibióticos. Los organismos que nosotros comíamos genéticamente modificados, aunque el alimento no me creara ningún problema, pero como consumí un organismo donde hubo una bacteria que era resistente a los antibióticos, mi organismo se hace inmune a los antibióticos. Cualquier infección, cualquier enfermedad que me trata el médico normal que conoce, ¿verdad?, la patología, le dice, mire, utilice este antibiótico. La persona iba y lo compraba y esa cosa y no le pasaba absolutamente nada. Y dice, pues el médico me engañó. No lo ha engañado. Se trata de algo completamente desconocido. Es que su organismo está infectado con una bacteria resistente a ese tipo de antibióticos. Y recuérdense que los antibióticos todos son de amplio espectro. Los antibióticos no son específicos, sino que atacan a cualquier tipo de infección, no importa dónde vengan. Estas bacterias con genes marcadores primero eran resistentes a los antibióticos. Lo otro, y es lo más delicado en el campo de la agricultura, es que había unos genes marcadores que le llamaban terminator o exterminador, que significaba que si yo compraba un maíz transgénico, por ejemplo, la semilla de un maíz transgénico, yo sembraba mi maíz transgénico, ¿verdad? Me rendía enormemente, ¿no? Cuando yo lo cosechaba, yo debía utilizar esa semilla para seguir sembrando ese tipo de maíz. Sucede que no. El gen exterminator me le mataba la viabilidad al grano de maíz. Es decir, yo solamente podía hacer esta cosecha. Y si quería sembrar maíz transgénico nuevamente, tengo que ir a comprar a la misma empresa que me lo vendió. Incluso, cuando usted iba a comprar la semilla de maíz transgénico, usted tenía que firmar un contrato con la empresa que se lo vende, ¿no? Es decir, la empresa le garantizaba que le prendía una semilla de calidad. Y precisamente usted firmaba un contrato con ellos, pues si se le dañaba y se le perdía el cultivo, ¿no? Ellos le firmaban un contrato, pero usted tenía que volverle a comprar semilla a ellos para volver a sembrar. ¿Por qué? Porque cuando usted cosechara, esa semilla ya era inviable. Usted no podía sembrarla nuevamente porque no iban a hacer. Esas son de las características de estos vectores biológicos, pero hay otra característica que es más peligrosa. Y en esto que yo quisiera que ustedes me entendieran, o me hicieran caso, por lo menos, aunque se me olvide toda la cosa que yo le he dicho esta noche, pero que esto no lo olviden. Miren, no sabemos por qué Dios tuvo tanto cuidado para hacer este organismo. No sabemos por qué Dios tuvo tanta delicadeza, tanto empeño para hacer que cada organismo fuera único e irrepetible. Miren, usted sabe que la ciencia está avanzando a cualquier velocidad, extraordinariamente, y ante todo la ciencia médica. Usted sabe que ya se ha descrito el genoma humano, es decir, ya se ha hecho un mapa completo de todo el organismo. Ya se ha visto que todos los puentes que hacen los genes, que sí es verdad que tenemos 46 cromosomas, porque hay 2 cromosomas que no se ven y no se explican, pero 46 cromosomas en 2 grupos o 2 pares de 23, ¿no? Que esos 46 cromosomas tienen 100.000 genes, al menos el ser humano, nosotros tenemos 100.000 genes, el genoma humano tiene 100.000 genes, que cada cromosoma de eso, ¿verdad? El cromosoma 22, que es el que famoso se estudia por el famoso síndrome de Down, por la trisomía esa que se da, por unos genes de más, unos cromosomas de más, que se forma, una cantidad de genes adicionales que se le dan, que se sabe que tiene 4.600 genes, que ya ha sido debidamente estudiado. Se descubrió, o lo que se ha podido determinar es que no hay 2 organismos iguales. Usted ve 2 personas, 2 seres humanos, no somos iguales. Solamente nos parecemos, pero somos completamente distintos. Que por más que yo me parezca a mi hermano, aunque hayamos nacido en el mismo vientre, aunque seamos gemelos, no somos iguales. Nosotros tenemos lo que ellos le llaman la intimidad genética. ¿Sabe lo que es la intimidad? La intimidad es lo que es propio, lo que es suyo, lo que nadie puede descubrir, lo que nadie puede descifrar, lo que nadie puede abrir, que nadie puede escudriñar, porque es la intimidad genética.
Cada ser humano tiene su propia identidad genética, su propia intimidad genética, que eso es inviolable. Usted sabe lo que se llama inviolable, que nadie, solo Dios que nos creó a nosotros puede averiguar cuál es la intimidad genética que tenemos. Es como el password. Usted ve que usted en la computadora, usted tiene que darle una clave, ¿no? Para que la computadora le pueda abrir y tirarle todos los programas que usted quiera, ¿no? Si usted no sabe el password, usted no va a entrar a la computadora, ¿verdad? Eso pasa con nosotros. Cuando nosotros consumimos un producto que el organismo no le parece bien o le parece extraño, este organismo se cierra y no lo acepta. Sencillamente no lo acepta. Y mire, le digo una cosa, como un avance de lo que estamos hablando esta noche, esa es la salvación de nosotros. Por eso es que esta humanidad no ha desaparecido ya con lo que llevamos con los transgénicos. Porque la mayor parte de estos transgénicos no han podido violar nuestra intimidad genética. Óigase bien, que esos genes que vienen del ratón y que se ponen en la papa, cuando yo lo consumo, mi organismo se da cuenta que es producto de un fraude. Es decir, mi organismo es capaz de detectar el fraude que se cometió en el alimento que yo estoy consumiendo. Y mi organismo simplemente dice, no, eso no sirve, y lo bota. Todavía más, la intimidad genética, óigase bien, la intimidad genética donde nadie puede entrar, tiene la habilidad de que si consumió un producto, si este organismo llegó a un producto que puede resultarle lesivo, es decir, que no le va a servir ni para alimentarse, ni para reforzar su... simplemente lo degrada. Lo degrada significa que le hace perder sus características normales, porque no le gustó. Miren, cuando nosotros analizamos este cuerpo, este organismo, uno se asombra, uno dice, usted puede ver una máquina más perfecta que nosotros andamos con una farmacia montada. Este sistema inmunológico es una farmacia que nos tenemos montada de lo más perfecto que existe. Esa intimidad genética es la que controla todo aquello, porque es la que nos da el potencial para responder ante cualquier eventualidad que se pueda dar. Y que se potencializa, claro, con la energía sexual. Es decir, cuando un hombre y una mujer se reproducen sexualmente, ese hijo que nace con el potencial del papá y de la mamá, más del medio ambiente, ¿no? Usted sabe por qué se llama medio ambiente, ¿verdad? Porque yo lo que heredo de papá es una cuarta parte de mi característica. Y otra cuarta de la característica de mamá, y después la mitad me la da el ambiente en que yo me desarrollo. Por eso que se llama medio ambiente. La mitad de lo que yo soy se la debo al ambiente. Entonces, como fue recombinación sexual del hombre y la mujer, el niño que nace más con mayor potencial de vida que los padres. Nuestros hijos siempre tienen mayor capacidad que nosotros para vivir en este mundo, siempre, salvo las mutaciones, ¿no? Que de eso no vamos a hablar esta noche. Bueno, pero lo importante es que ustedes entiendan que esa intimidad genética no la viola nadie, solo Dios, porque Él es el que la conoce. Ese código, ese password me lo puso Dios a mí, para que ninguno de ustedes lo conozca, para que nadie en la naturaleza lo conozca. ¿Saben una cosa? Papá Dios creó unos organismos que son todavía más extraordinarios, que son capaces hasta de descifrar el código que tenemos nosotros. Ese password muerto, ¿sabe quién lo puede descifrar? Las bacterias. Miren, eso es uno de los asombros, de los hallazgos más grande que acaba de hacer la ciencia. Las bacterias son capaces de introducirse en la intimidad genética de nosotros y romper las barreras que impiden que este organismo se defienda contra cualquier otro enemigo. Y es el problema más serio que tiene los transgénicos, el más grave que tiene los transgénicos, que son capaces de violentar esa intimidad genética nuestra. Yo quiero decirle a usted una cosa, es un atrevimiento, no contra cualquier ser humano, no contra la naturaleza, es un atrevimiento contra quien crea la vida. Nosotros ponernos a hacer transformaciones que la naturaleza no puede hacer por sus propios medios. Y muchos dirán, bueno, pero que sí se da porque la naturaleza lo permite. Eso es cierto, porque nosotros tenemos capacidad de crear perturbaciones más graves de las que ustedes se imaginan. Hay niños que son capaces de ya ponerse contra su madre, contra el vientre que lo trajo a este mundo. Hay niños que le alzan la voz a su madre. No solamente que le alzan la voz, que son capaces de pegarle a su madre. No es pegarle, no, de matarla. ¿Hay hijos que lo hacen? ¿O no? ¿No saben ustedes? Pues miren, nosotros estamos haciendo algo peor.
cuando estamos tratando de hacer estos ensayos con los alimentos transgénicos. ¿Todo es para qué? Porque estos ojos que miran y muchas veces no ven, estos ojos que yo creo en ellos porque no me engañan, me dice que mi compañera, que mi esposa es la cosa más bella, más hermosa que hay en el mundo. Eso es cierto. Pero yo no puedo ver realmente cómo es mi compañera. Yo solamente sé que la niña más linda, más hermosa, que todo aquello, la inspiración que Dios me dio. Pero ¿qué es ella en el fondo? En esencia, ¿qué es ella? Estos ojos no ven nada de eso. Por los ojos, porque nosotros comemos más por los ojos que con la boca. Comemos más con los ojos que con la boca. Había que crear productos que cuando los llevaran al mercado fueran lo más grande, lo más bonito, lo más limpio. Había que crear productos que fueran resistentes a las plagas. Había que crear productos que fueran resistentes a las sequías. Había que crear productos que fueran capaces de resistir más que los normales. Es decir, que la cebolla, que el tomate, esa cosa, durara mayor tiempo lo debido. Todo eso solamente se puede hacer transmitiéndole características que la planta no tiene. ¿Y cuál puede ser una característica superior? Una planta plus. Tomando material genético de un animal, de un organismo más evolucionado que ellos, que son los animales. En la escala evolutiva, los animales están más evolucionados que las plantas. Y por eso cuando usted coge el material genético de un animal y lo introduce en una planta, le transmite la fuerza de ese animal a la planta. Hasta ahí todo está bien. Lo que pasa es que la naturaleza no acepta violaciones, porque cada una de las especies fue creada para que fueran como son. Usted ve este traje que tenemos nosotros, no esto, ¿no? Esto, de eso no hablamos mucho, pero esto es una aberración. Pero la civilización dijo que es así, y así lo hacemos. Pero este traje que tiene el ser humano, ¿verdad? El que tuvimos cuando salimos del vientre de mamá, ¿verdad? Ese traje es perfecto, perfecto. No necesita más nada. Ese traje que tiene cada una de las plantas que usted ve en el campo, son trajes perfectos. Que si el ave tiene pluma, que si el pez tiene escama, porque la naturaleza solamente crea trajes perfectos. Todos los millones de años que lleva la naturaleza evolucionando para crear estos organismos es para hacerlo perfecto. Nosotros que estamos enfermándonos con toda esta cosa, menguando la capacidad que tiene tu organismo para que sea como es. Pero no nos metamos en eso. Vamos a lo siguiente. Cuando nosotros tratamos de cruzar un organismo con otro por una vía que no sea sexual, todo lo que es aceptado sexualmente está conforme a las leyes de Dios. Es decir, todo organismo que sexualmente se cruza está conforme a las leyes de Dios hasta cierto punto. Hay algunos cruces anormales, pero regularmente sí hay una aceptación cuando la fertilización se da en el útero, es decir, no extra útero, si se da dentro del útero, eso es aceptado, yo no sé por Dios, pero por lo menos la naturaleza, y la naturaleza es el ejemplo más viviente de Dios más claro, ¿no? Si la naturaleza acepta esa fertilización, eso está con lo de la ley, y lo que salga de allí es un hijo de Dios, de alguna manera es un hijo de Dios, y todo lo que nace de allí viene con un traje perfecto. Ustedes ven esa montaña tan bella, luzana, que ustedes ven ahí, esa alfombra verde que cubre las montañas, está hecho con un traje que la naturaleza duró o tardó al menos 3 billones de años para crearlo, ¿no? Ese traje no debía modificarse, debía ser así. Cuando nosotros hacemos los cultivos transgénicos, todos estos cultivos genéticamente modificados, todo animal que se alimente de la flor o del producto que está allí, está consumiendo un material genéticamente alterado, genéticamente manipulado, que no puede ser por procesos naturales. Y imagínese una abeja o un insecto cualquiera que se alimente del néctar de una flor cuando se posa en otra planta y es capaz de chuparla o depositarle polen, está alterando la genética de esa planta también. El peligro no es solamente para los seres humanos, el peligro está para la naturaleza en su totalidad. Y por eso es que el protocolo de bioseguridad no solamente protege a los seres humanos, sino a las plantas y los animales. Queremos decirle que los alimentos transgénicos
no solamente están alterando la salud como tal, produciendo patologías y enfermedades que las ciencias médicas ya están desarmadas, por decirlo de alguna manera, desarmadas porque no saben qué diagnosticar, cuál es el tratamiento que indicarle, porque son patologías completamente desconocidas. Es decir, no es solamente eso, el problema ya se va a algo que es un poquito más serio, que entra en el campo de la moral o de la ética, si se quiere. Y es que, por ejemplo, si yo soy vegetariano, si a mí se me ocurrió ser vegetariano, ¿a quién de ustedes tiene que molestarle eso? Porque es mi voluntad. Si yo quiero ser vegetariano, no tiene por qué molestarle, simplemente usted me respeta que yo sea vegetariano, usted come carne si quiere. Y si usted decidió consumir nada más productos que fueran naturales, que no fueran alterados, pues eso es mi derecho, yo comer un producto como yo quisiera, ¿o no? Ahora, el peligro, o no el peligro, no, el daño, el perjuicio estaría de que si yo soy vegetariano y yo voy a comprar un tomate y después me entero que lo que yo estoy comiendo no solamente son proteínas, aminoácidos y lípidos, fruto de una planta, sino que también están contaminados con grasa animal, porque hubo justamente un material genético proveniente de un animal y que se le introdujo. Que si yo compro mi aceite de maíz, todos esos aceites extranjeros que andan por ahí, todos transgénicos, ¿no? Usted va a los estantes de los supermercados, todo lo que están enlatados, casi todo lo que viene enlatados, son productos transgénicos, por no decir otra cosa. Bueno, cuando yo consumo un producto de esto, que yo digo, yo soy vegetariano, yo quiero consumir aceite vegetal. Y cuando yo me entero que esa mata de maíz fue genéticamente modificada con genes de puerco, yo consumir grasa de cerdo, si yo dije que no quiero, no puedo consumir de ningún tipo de animal, y menos del cerdo, por Dios, pues lamentablemente eso está pasando. Ya ningún vegetariano puede asegurarse que lo que está comiendo viene de las plantas. Es decir, hay implicaciones éticas y morales muy serias. Quiero decirle que en estos momentos hay una preocupación en la ciencia muy grande, ya no solamente por la perturbación que crea la salud del hombre, sino porque no sabemos cuál va a ser la humanidad del futuro, es decir, cómo van a ser los seres humanos del futuro, porque hasta este punto la evolución nos creó y nos hizo de la forma que somos. ¿Quién garantiza que consumiendo estos alimentos transgénicos, mañana vamos a ser seres humanos como lo que somos? O como la naturaleza quiere que seamos. Que no seamos Frankenstein, como le llaman los ingleses. Es más, los ingleses son, porque miren, es que han sufrido tanto. Miren, cuando el ser humano es golpeado, que sufre y sufre, crea mecanismos de resistencia de alguna manera. Los ingleses ya están, miren, opuestos a todo lo que se llama transgénico. En Inglaterra, cualquier producto que llegue de un organismo genéticamente modificado, miren, eso está vedado. ¿Sabe que ahora mismo está en la conferencia de Johannesburgo? ¿Ustedes vieron los periódicos ahí? ¿Ustedes vieron que la representante de Venezuela tuvo una participación brillante, no? Están enfrentados los países del norte y del sur contra los subsidios, ¿no? Los subsidios que se dan a la agricultura. Pero el problema principal es los transgénicos. Pero miren, una organización, oígase, en una encónclave como esto, yo estoy acostumbrado a participar en esto, mi vida ha sido la mayor parte en estos eventos. La representante de Venezuela fue una que llevó la voz cantante. Leanlo, está en el periódico local de aquí, ahorita fue que lo vi. ¿Sabe cuál es la lucha, la guerra que hay allí? El jefe de comercio de Estados Unidos estuvo haciendo una campaña previa a la conferencia de Johannesburgo, comenzó el 26 y va a terminar el día 4 de septiembre. La campaña era para que todos los países africanos apoyaran el desarrollo de alimentos transgénicos, de productos genéticamente modificados, porque es de que la única opción de alimentar a la humanidad que está sufriendo hambre. Porque con los alimentos transgénicos usted produce mayor volumen, mayor cantidad y productos imperecederos, es decir, que duren mucho más. Ellos fueron a buscar, porque como en Naciones Unidas todo es cuestión de voto, todo país tiene derecho a voto, no importa que sea chiquito o que sea grande. Estados Unidos comenzó a buscar hacer una labor de diplomacia, ¿no?, en los países africanos. A decirle, mire, la alimentación de ustedes depende de que ustedes nos apoyen a nosotros. ¿Contra quién? Contra la Unión Europea.
Porque ya la Unión Europea es la que está justamente luchando para que no se sigan haciendo alimentos cultivos transgénicos. Y allá la discusión más seria está centrada justamente en eso. Ya Inglaterra se decidió a no consumir, a no usar jamás transgénico. Con la elección de la vaca loca es suficiente. Y con la elección de la fiebre aftosa es suficiente. Ya ellos no aceptan más esa cuestión. Y miren que Dolly fue allá que se clonó. Y miren que allá fue que se hicieron todos los inventos. Allá ni siquiera los experimentos con seres humanos están permitidos. Y hay muchos países que ustedes saben que lo están haciendo. Allá se separaron en dos pies. La Cámara de los Lores dijeron aquí no hay un centavo más. Y aquí nadie investiga. Usted sabe que la monarquía británica allí se respeta. Las universidades, esta universidad de Aberdeen, que es la que más investigaciones ha hecho, tienen que respetar lo que dice la corona. Allá no dice que se va a investigar en la universidad lo que se le ocurre, no, es lo que la corona diga, lo que se hace. Es un régimen monárquico. Nosotros no conocemos esos sistemas, por si acaso. Dijeron a los gringos que se quede con su Monsatán por allá. ¿Sabe qué es Monsatán? Averigüen. Porque hace alusión a una de las empresas que es la que ha traído todo esto, ¿no? Miren, yo quiero decirle, y es las conclusiones de esta noche, para que comenzamos un diálogo, para que hagan las preguntas que ustedes quieran. Yo no quiero aquí alarmarlo más lo normal, porque si yo comienzo a decirle que las Coca-Cola, que la Pepsi-Cola y que todas esas cosas que ustedes todos los días te compran tan normalmente, todos esos productos que ustedes van al mercado, al supermercado y van y los diarios lo compran porque de eso que ustedes viven. Yo les digo que hay problemas. Es posible que ustedes cambien su régimen alimenticio y ese no es el propósito de nosotros. La Fundación Cultural Gnóstica, es decir, los seres humanos que creemos que somos hijos de Dios. Porque yo no soy hijo de la voluntad de ninguno de ustedes, sino porque Dios me trajo aquí. Cada uno de ustedes fue Dios quien quiso que ustedes estén ahí. Que ustedes tienen el derecho de vivir como Dios manda, como Dios nos creó. Tenemos que buscar los mecanismos, no solamente de vivir en armonía, sino vivir como Dios manda. ¿Usted sabe lo que significa vivir como Dios manda? Que yo tengo que ser por lo menos libre de que yo debía vivir con la alegría que me da el hecho de saber que soy hijo de Dios. Es decir, la alegría normal. Lo primero que hace un alimento transgénico, después de tumbarle el sistema inmunológico, es decir, que yo soy blanco de cualquier enfermedad, que hasta una gripecita me puede llevar a la tumba, hasta una simple gripecita me puede llevar fácilmente a la tumba. Además de tumbarme el sistema inmunológico, ¿sabe cuál es el problema más serio? Que me corta la alegría de vivir. Más claro, ¿lo quieren? Que yo, que soy una persona normal, común, que tengo mucha energía, que me levanto y salgo a caminar por allí y charlo con mis amigos y hablo y hago aquello, todo otro, de repente soy una persona como desganada. Como que no estoy enfermo, no estoy enfermo, pero no tengo ganas. Coger para el cine, no. Tengo que reunirme con mi amigo para que hagamos, no. Hacer un negocio que me pueda dar resultados, bueno, pero no lo voy a dejar para mañana. Todas las iniciativas particulares comienzan como a caerse. Eso es como que se le apaga el brillo de la vida. ¿Sabe lo que es el brillo de la vida? Esa alegría de yo ser lo que soy, eso se me apaga. ¿Saben por qué? Porque todo eso está instituido en mi código genético, que ha sido vulnerado, violado. Es un fraude que se ha cometido contra mi vida. Por eso es que nosotros tenemos el deber de orientar a las personas. Que si quieren consumir su producto, bueno, todo el mundo tiene derecho. Si usted quiere, vaya y cómprese todo lo que usted quiera en el supermercado. Pero que usted esté consciente que la mayor parte de las cosas que ustedes están comprando no es para darle vida, sino para restarse vida. Que mis hijos, que van a nacer fruto de mi organismo que ya fue genéticamente modificado, manipulado, que genéticamente ya yo estoy alterado, es decir, que yo fui contaminado genéticamente. La contaminación genética no tiene cura. La contaminación genética usted no la puede retirar. Todo tipo de contaminación en el mundo se resuelve, menos la contaminación genética, porque esa yo se lo transmito a mi hijo. Y mi hijo, que debía tener una longevidad de 80 años, es decir, debía durar por lo menos, con el potencial que le dio sus padres, y que le da el medio ambiente, ellos debieron durar entre 80 y 100 años, cuando dura 40 o 50 dura mucho. Sí,
Entonces nosotros tenemos derecho, o no derecho, sino el deber de decirle a nuestros amigos, a nuestros hermanos, de que tengan cuidado con lo que comen. Que lo ideal fuera que yo me diera cuenta que el campesino que viene de por allá, con su carga de alimento en su animal y la lleva al mercado, yo compre esos productos. Porque yo estoy seguro que esos productos son justamente fruto de la tecnología que Dios le enseñó al hombre. Y que ahí no se utilizó, es posible que hayan utilizado algún agroquímico, esas cosas, pero eso no es dañino. Dañinos son las semillas de alimentos transgénicos, es decir, de organismos que fueron genéticamente modificados. Que siempre que yo compre una fruta, que yo mismo voy al campo y veo que son campesinos que producen en pequeña escala, esos son los productos más saludables. Son productos biológicos en la mayor parte de los casos, porque no tienen dinero suficiente para accesar a esta tecnología, a la alta tecnología. Que lo más sano, lo más saludable, es que yo vaya al campo, que yo vaya al río y me dé el lujo de bañarme en el río, cosa que ya la civilización me ha prohibido. Que yo al menos tenga la oportunidad de subir a una de estas montañas y darle libertad a mis ojos para que miren en todas direcciones y darle libertad a mi imaginación para que vuele y recorra y viva en el verdadero escenario que Dios ha creado para nosotros. Que este paraíso en el que vivimos yo pueda disfrutarlo, pero con todo el potencial que Dios me dio, con todo el potencial que me dio la naturaleza, y que nadie, nada en el mundo sea capaz de atentar contra eso, contra ese derecho. Eso es lo que hacemos en Asoprovida. Asoprovida es la Asociación para la Protección de la Vida, para la defensa de la vida. La vida hay que respetarla. ¿Y saben por qué? Porque cualquier plantita que esté en el campo, cualquier animalito que esté en el campo, esa vida que tiene no se la dimos nosotros. Y para nosotros puede que no tenga importancia, pero para la naturaleza sí. ¿O usted cree que una madre que tiene 5 hijos, que se le muere el tercero, el primero y el cuarto van a satisfacer el hoyo del que se fue? Entonces yo no puedo estar matando por gusto, hacerle daño por gusto a la naturaleza. Alguien tiene que defender la vida. La cultura gnóstica, la gnosis es la lógica fundamental de la vida. Es decir, yo debo comportarme como un hijo de Dios, que yo no debo hacerle daño a ustedes ni siquiera con el pensamiento, ni siquiera con la imaginación yo debo hacerle daño a nadie, porque es que nadie es hijo mío. Yo no tengo que someter a nadie, yo no tengo que influir en la vida de nadie, porque si yo nací libre, porque la primera ley que Dios impuso es que cuando yo naciera, yo soy libre, sin atadura, que amo a Dios como a mí me parezca y que nadie tiene que ponerme condiciones, que soy del partido que a mí me dé la gana y nadie tiene que obligarme a votar porque a él le dé la gana, que pertenezco al club tal porque a mí me pareció. Es decir, la libertad más absoluta, la libertad con que se mueven las aves en el campo. Eso es lo que es la gnosis, eso es lo que nosotros buscamos. Entonces la cultura gnóstica es para ver cómo emancipamos un poquito esto que somos. Y precisamente por eso nos vamos a dar a conocer estas cosas. Me pidieron que viniéramos a hablar de todas estas cosas, de los alimentos transgénicos, no para llevarle tristeza, para preocuparlo, no, es para que ustedes conozcan la realidad del mundo en que vivimos. Que lo que hacen ciencia de alguna manera, y a pesar de que yo soy un campesino que fue los otros días que salí del campo, estoy metido en todas estas cosas, y veo todas estas cosas, y sufro amargamente cuando veo todo esto que nos viene encima, y que los mismos científicos no pueden hacer nada, porque ellos son la primera víctima. Porque la ciencia no es neutra. El que pensó que la ciencia es neutra está equivocado. La ciencia habla a través de su dueño, y el dueño es el que paga. Todo eso es laboratorio, todo eso que te va a comprar en la farmacia, lo producen laboratorios donde se invirtió mucho dinero. Y toda empresa que invierte dinero es para sacar un beneficio. Y cualquier resultado que salga de allí, que vaya en contra de eso, eso no se da a conocer. Nosotros creemos más en la farmacia que en Dios. Nosotros, como mis amigos médicos están aquí, no hablo mucho de ello, pero muchos de nosotros tenemos una fe ciega. Es el médico que me va a recomendar, cómprese un Novardin, cómprese una aspirina, cómprese aquello, y se le da
el dolor de cabeza y se le quitó todo aquello. Y son incapaces, usted sabiéndolo, coger 3, 6 o 9 hojas de limón y hacer un té, sabiendo que el té va a durar más tiempo para quitarme el dolor de cabeza, pero cuando me lo quitó sin problema. Pero no, el becerol que yo quiero, ¿por qué se me lo quita rápido? Pero me explota el páncreas, o que me explota el hígado, yo no sé de eso. Nosotros creemos más en la ciencia que en Dios. Creemos más en la tecnología que... Y no, yo digo, oiga, válgame Dios, yo vivo en la universidad. Yo soy jefe de cátedra en la universidad. Es decir, yo no puedo hablar contra la ciencia. Es más, yo soy miembro de la Academia de Ciencias de mi país. Es decir, válgame Dios. La ciencia ha contribuido a emancipar al hombre. Porque el hombre, solamente existe un tirano sobre la tierra. Solamente hay un tirano sobre la tierra. Solamente hay alguien que esclaviza sobre la tierra, que se llama la ignorancia. La ignorancia. A lo que hay que tenerle miedo es a la ignorancia. ¿Ustedes saben por qué yo tengo miedo de yo creer en Dios como yo quiero? Porque me envían para el infierno. Y allá está el diablo esperándome con un tridente para meterme después una cosita para quemarme y toda esa cosa. El miedo es fruto de la ignorancia. El día que el hombre conozca que eso no es tan así, que esa no es la realidad, yo voy a pensar y voy a ver las cosas con más claridad. Porque el miedo me impide ver la objetividad, la realidad. La ciencia contribuye muchas veces a eso. Entonces yo no puedo hablar contra la ciencia. No. Pero la ciencia tiene una hija bastarda que se llama la tecnología. Y la tecnología sí se presta para todo. La tecnología la utilizamos para dar vida, pero también la utilizamos para matar la vida. La tecnología sirve para producir alimentos y sirve también para matar a todo el que consume esos alimentos. La tecnología me sirve para fabricar medicina, que realmente... Porque yo no le digo que todo lo que está en la farmacia está malo, eso no es cierto. No, allá hay muchos productos buenos. Y ojalá que sean médicos responsables de lo que le estén recetando. Allí hay muchas cosas buenas, pero también allí hay mucha basura. En esos estantes hay mucha basura también. Es decir, la tecnología se presta para todo. Lo que queríamos esta noche era compartir estas cosas con ustedes. Ya me pasé de tiempo. Si viene el moderador y controla si hay alguna pregunta, la intención que tenemos esta noche era conversar estas cosas con ustedes. No lo hicimos el 22, pero yo creo que hoy lo hicimos. Y a lo mejor lo importante es lo que estaban hoy, no lo que estaban el 22. Porque importante es que justamente ve estas cosas.